Mi esposa anunció su compromiso con su asistente diciendo que por fin alguien la valoraba. Respondí con una sola línea: felicidades. Ya etiqueté a nuestro abogado. El post desapareció, pero su crisis apenas comenzaba. Me llamo Marcos, tengo 27 años, y estuve casado durante 5 años con Clara, de 25. No tuvimos hijos, afortunadamente. Yo había construido desde cero un pequeño taller de reparación de autos. Empecé en el garaje de mi casa a los 22 y hoy cuento con un local propio, 2 empleados y una clientela estable. Clara, por su parte, seguía en ese proceso de encontrarse desde que terminó la universidad, lo que en la práctica significaba que yo trabajaba jornadas de 60 horas mientras ella intentaba decidir qué hacer con su vida. Visto en retrospectiva, las señales estaban ahí. Cada vez que mi familia venía de visita, Clara se quejaba de dolores de cabeza. Siempre encontraba alguna excusa para no ayudar en el taller. Comenzó a arreglarse más, justo cuando dejó de interesarse por mi apariencia. Mi madre jamás conectó del todo con ella, decía que Clara siempre tenía una razón para ausentarse en reuniones familiares. Y mi hermana Verónica, directa como siempre, me decía que Clara le parecía falsa. Yo, como tonto, lo atribuí a celos o sobreprotección. Error clásico. Debería haber confiado en el instinto de mi hermana. Tiene un detector infalible para estas cosas. 6 meses antes de que todo estallara, ocurrió algo en la boda de un primo. Clara pasó toda la recepción pegada al teléfono. Cuando le pregunté, me dijo que estaba en contacto con unos conocidos del mundo de la fotografía. Lo curioso es que jamás había mostrado interés por eso, pero de repente tenía nuevos amigos creativos con los que tenía que hablar constantemente. Todo comenzó realmente un domingo por la mañana, en marzo. Tenía planeado trabajar mediodía en el taller, pero el cliente de las 10 canceló. Su problema de transmisión resultó ser solo un protector suelto. Lo resolví en 15 minutos. Pensé que sería buena idea sorprender a Clara y llevarla a desayunar al sitio ese que le gustaba, donde servían tostadas con aguacate y esas cosas. Llegué a casa a las 9:30, pero su coche no estaba. La noche anterior había insistido en que pasaría el día limpiando la casa y cocinando. Me pidió que comprara ingredientes específicos, vegetales orgánicos, quinoa especial, todo muy detallado en una lista. La llamé. ¿Dónde estás? Ah, salí a ayudar a Laura. Está moviendo unos muebles. Vuelvo en 1 hora. Su tono era extraño, apurado, como si quisiera cortar rápido la llamada. Y el ruido de fondo no sonaba a muebles arrastrándose. ¿Quieres que vaya a ayudar? Tengo mi camioneta. No, no, es cosa de chicas. Te veo pronto. Laura vivía a unas 6 cuadras. No sé qué me impulsó, si la intuición o simplemente el impulso, pero en lugar de entrar a casa, conduje hasta allá. Estaban los autos de ambas, pero también un Honda Accord rojo descolorido que nunca había visto. Un coche viejo, con una calcomanía de La música local importa. Me estacioné al otro lado de la calle y esperé. Lo sé, suena enfermizo, pero algo no cuadraba. Pasados 20 minutos, salió un tipo flaco, de unos 20 y tantos, con moño y ropa arrugada. Miraba a su alrededor con nerviosismo antes de subirse al Honda e irse. 10 minutos después, Clara salió con el cabello revuelto, maquillaje corrido, ajustándose la ropa. Volvió a casa. Yo la seguí a distancia, como un detective aficionado y ridículo. Cuando entré, ya estaba en la ducha. Se escuchaba el agua corriendo, el vapor salía del baño. Qué rápido todo, ¿no? Le dije. Sí. Al final no era tanto lo que había que mover. Me contestó. ¿Qué tipo de muebles? Un sofá, unas sillas, lo de siempre. Vi la ropa en el suelo. Impecable, sin polvo, sin sudor. Camiseta blanca. ¿Quién lleva blanco para mover un sofá? Fue en ese momento que lo supe. Y en mi cabeza se activó algo. Pasé de ser el esposo confiado a alguien que necesitaba respuestas. No le dije nada. No me enojé. No hice ningún drama. Solo empecé a observar. Soy bueno detectando patrones. Es parte del trabajo en el taller. Si un cliente dice que su auto hace un ruido raro, uno escucha, prueba, compara hasta encontrar el origen del problema. Nunca imaginé que usaría esa habilidad en mi propio matrimonio. Clara salió de la ducha como si nada. Se acurrucó en el sofá, me preguntó cómo había ido mi mañana, me habló de la supuesta reorganización del salón de Laura. Hasta mencionó una mesa de centro nueva que tuvieron que mover 3 veces para que encajara bien. Yo asentía, mientras en mi mente comenzaba a construir un archivo. Lo primero fue revisar nuestras finanzas. Compartíamos una cuenta conjunta que ella casi no tocaba. Decía que quería mantener independencia financiera. En cuestión de días descubrí que tenía cuentas que nunca mencionó. Me acordé de una antigua cuenta estudiantil que solía tener. Revisé en línea. Las webs bancarias no están precisamente bien protegidas. Si conoces información básica, puedes averiguar bastante. Efectivamente, había abierto una cuenta nueva 8 meses atrás. Jamás lo mencionó. La pregunta de seguridad era ridículamente fácil.
apellido de soltera de su madre, igual al que usaba para todo. Ingresé. Lo que encontré me dejó helado. Cargos mensuales a una suscripción de vinos que no conocía. Reservas de hotel cada 2 viernes a su nombre, en lugares boutique con servicio a la habitación y paquetes de spa. Viajes en Uber a direcciones que no tenían sentido si realmente estaba buscando empleo como decía. Pero lo peor fue su historial de Venmo. Pagos frecuentes a alguien llamado Andrés. A veces $50, otras $200. Con mensajes como café, gracias por ayer, y uno que solo tenía un emoji de durazno. La rutina era evidente. Cada viernes por la mañana, dinero para Andrés. Cada viernes por la noche, Clara volvía cansada, recién bañada, y extrañamente cariñosa. Como si el afecto viniera con culpa. Lo más indignante no era la traición en sí, sino que ella financiaba su aventura con el dinero que yo ganaba. Dinero que obtenía trabajando sin descanso, 12 horas diarias bajo autos, lidiando con clientes difíciles y proveedores impuntuales. Ese mismo esfuerzo estaba financiando su doble vida. Empecé a recopilar pruebas, capturas de pantalla, registros, todo almacenado en una carpeta que armé en mi computadora. Me volví meticuloso con sus entrevistas de trabajo de los viernes, que seguían siempre el mismo guión. Salía a las 10 de la mañana y volvía cerca de las 4 de la tarde. Cada vez regresaba con el cabello distinto, y con un aroma masculino impregnado en la ropa. No me creí una sola palabra de sus historias. Incluso llegué a observar su ropa sucia. Suena absurdo, pero los mecánicos estamos entrenados para notar detalles. Empezó a lavar su ropa interior por separado los viernes en la noche. ¿Quién hace lavandería a las 11 de la noche si no está ocultando algo específico? 2 semanas después tuve la confirmación que no quería encontrar. Dejó el teléfono sobre la encimera de la cocina y apareció un mensaje de A, que abrí casi por reflejo. El texto decía, ¿tu esposo sigue sin darse cuenta? Jajaja. Y debajo, toda la conversación era una lección de cómo traicionar sin remordimientos. Le preguntaba cuándo iba a dejarme, y ella contestaba que aún no, que necesitaba seguir teniendo ingresos estables mientras su carrera musical despegaba. Había fotos también, imágenes de los dos en hoteles baratos, él sin camiseta, ella en ropa interior que jamás había visto antes. No era solo un amante, Andrés era su vía de escape, y yo, el tonto que sostenía todo financieramente mientras ella preparaba su siguiente paso. Revisé conversaciones antiguas. Llevaban más de un año engañándome. Un año completo en el que yo hacía turnos dobles para ahorrar para unas vacaciones que ella fingía planear conmigo. Ella, en cambio, reservaba habitaciones para 2 en moteles de paso. Volví a dejar el teléfono exactamente donde lo había encontrado y bajé al garaje. Pasé 3 horas reorganizando herramientas que ya estaban ordenadas. Necesitaba hacer algo con las manos. En ese momento, algo cambió dentro de mí. El dolor se transformó en estrategia. Ya no era cuestión de sentimientos, era como diagnosticar una falla en un motor. Por fin sabía que estaba roto. Cualquier otro en mi lugar habría estallado. Gritos, reproches, maletas en el jardín. Pero recordé el desastre que fue el divorcio de mi padre. Él también descubrió que mi madre le era infiel y reaccionó con furia. Gritó, la echó de casa, se lo contó a todo el mundo. Al final, ella fue la víctima. Se quedó con la mitad del negocio, la vivienda y una pensión mensual, mientras mi padre terminó en un monoambiente comiendo fideos instantáneos. Yo no iba a cometer ese mismo error. Cuando alguien manipulador sabe que ha sido descubierto, lo primero que hace es victimizarse, llorar, tergiversar la historia. Tenía que mantenerme siempre varios pasos adelante. Así que interpreté el papel de esposo perfecto. La recibía con una sonrisa cuando volvía de sus entrevistas, le preguntaba por su día, hasta le regalé ropa de deporte de marca para sus clases de yoga, justo la que había estado insinuando que quería. Mientras tanto, armaba mi caso como si fuera un fiscal. El primer paso fue separar mis finanzas. Abrí una cuenta empresarial en otro banco, al otro lado de la ciudad, una zona que ella evitaba por considerarla poco agradable. Empecé a redirigir todos los ingresos del taller allí. Cambié la dirección de facturación de todo lo relacionado con mi negocio. Después, hice algo brillante. Congelé nuestra tarjeta de crédito conjunta. Le dije que el banco la había bloqueado por movimientos sospechosos. No mentí. De hecho, yo mismo había avisado al banco sobre ciertos patrones de gasto inusuales. Ella no se inmutó. Sacó su tarjeta y pagó la cena sin pestañear. En ese instante supe que llevaba tiempo preparándose para ser económicamente independiente. Yo solo estaba en su vida hasta que pudiera irse sin consecuencias. El siguiente paso fue buscar asesoría legal. De manera discreta, pregunté a algunos contactos y terminé en el despacho de una abogada llamada Patricia. Tenía fama de ser implacable con personas infieles en procesos de divorcio. Su oficina estaba decorada con tarjetas de agradecimiento y recortes de periódicos que relataban sus victorias legales. Le conté todo, le mostré el archivo que había recopilado, ya con más de 50 páginas. Ella se acomodó en su silla de cuero y me preguntó, ¿quieres arrasar con todo o ser más preciso? ¿Hay opción de hacer ambas? Le respondí. Su sonrisa fue tan firme como escalofriante. Me agradas. Empezamos a redactar los documentos. Divorcio, congelación de bienes,
todo. Aún no los presentábamos. Patricia me explicó que el momento era clave. Si actuaba antes de tiempo, Clara podría ocultar activos. Si lo hacía demasiado tarde, podría desaparecer con lo que tuviera a mano. Y entonces recordé algo que me arrancó una sonrisa por primera vez en semanas. Mi abuelo me dejó una herencia de unos $28.000 cuando falleció. En ese entonces yo era joven y mencioné algo a Clara, quien asumió que lo había puesto en nuestra cuenta conjunta. Pero no fue así. Lo deposité en una cuenta separada y prácticamente lo olvidé. Era dinero legalmente mío, anterior a cualquier compromiso financiero matrimonial. Liquidé la mitad. Pagué mi camioneta, mis herramientas y otras deudas personales. Con lo restante, compré un pequeño terreno que mi vecino llevaba meses intentando vender. No necesitaba esa tierra, pero era barata y lo más importante, solo mía. Patricia confirmó que si podía demostrar que el terreno fue adquirido con dinero previo al matrimonio, no entraría en la división de bienes. Y así fue. Clara no notó nada de esto. Estaba muy ocupada con sus actividades de los viernes. En paralelo, empecé a hablar más con el novio de Laura, Derek. Buen tipo, un poco lento, pero intuitivo. También sospechaba que Laura no era del todo honesta. Una noche, mientras veíamos una película de acción y ellas estaban en la cocina, mencioné casualmente cuánto tiempo estaban pasando juntas Clara y Laura. Derek soltó una carcajada y dijo, la verdad, creo que las dos esconden algo. Laura también desaparece todos los viernes. La semana pasada dijo que habían ido de compras, pero no trajo nada, ni una bolsa. Nos miramos en silencio. Ya sabíamos que todo encajaba. Para ese momento, yo ya tenía todo listo, los documentos legales preparados, mis finanzas separadas, las pruebas respaldadas en 3 sitios diferentes, la propiedad a mi nombre, deudas saldadas y una especie de alianza con Derek. Y mientras tanto, Clara todavía pensaba que estaba planeando una sorpresa para nuestro aniversario. Sobre lo del aniversario, llevaba semanas insinuando que quería ir a un lugar romántico, algo como un viaje a la región vinícola de Napa Valley. Yo le seguía el juego, incluso busqué hoteles, le hice creer que estaba organizando una escapada sorpresa. Pero la verdadera sorpresa era otra, la más grande de su vida. Ah, y hay algo más que aún me saca una sonrisa. ¿Recuerdas aquel seguro de vida que me insistió en contratar justo después de casarnos? Lo hizo con esa voz dulce, preocupada, como si le importara. Por si acaso pasa algo, decía. Lo irónico es que, en una discusión sobre cuánto trabajaba, soltó sin pensar que seguramente un día moriría en un accidente de tráfico. Fue entonces cuando decidí cambiar al beneficiario. Puse a mi hermana. Solo hizo falta un clic, 30 segundos, y cambió el juego por completo. Clara contaba con todo, mis ingresos, mi seguro, el taller, los bienes. Y no tenía la menor idea de que estaba a punto de quedarse sin nada. Elegí un martes cualquiera. Un martes aburrido de abril. Si de verdad quieres tomar a alguien por sorpresa, no lo hagas en fechas especiales. Hazlo cuando esperan sobras de pizza y programas tontos en la televisión. Llevaba 7 semanas interpretando el papel de esposo perfecto. Mi actuación más larga. Cada vez que regresaba oliendo al perfume de Andrés, tenía que morderme la lengua para no preguntarle cómo le había ido en su entrevista en el departamento de él. El martes elegido fue perfecto. Justo venía de otra de esas entrevistas de los viernes, y estaba en esa etapa fingidamente cariñosa, medio culpable, donde de pronto le preocupaba lo que me gustaba. Preparaba mi comida favorita, me preguntaba por el trabajo y se volvía extrañamente afectuosa. Era repulsivo. Esa mañana preparé el café como siempre. 2 tazas. La suya cargada de azúcar y con esa crema sabor vainilla que tanto le gustaba. Se despidió con un beso en la puerta. Le dije que tal vez llegaría tarde, porque tenía que ayudar a Derek con la transmisión de su coche, lo cual era cierto. Me daba la coartada perfecta para desaparecer todo el día. Apenas me miró. Estaba metida en Instagram, seguramente revisando lo último que había subido Andrés. Abrí el taller, hice una reparación rápida en el coche de un cliente habitual, cerré por inventario y me fui directo al despacho de Patricia. Entrar ahí fue como prepararme para una batalla. La recepcionista, una mujer mayor con cara de haber visto todos los tipos de drama matrimonial, me entregó un sobremanila grueso como una guía telefónica. Patricia salió de su oficina como si se tratara de una sala de guerra. Traje impecable, cabello recogido, maletín que probablemente costaba más que el coche de cualquiera. Una vez que se lo entregues, tiene 24 horas para responder, dijo, ajustándose las gafas. Después se activan las órdenes de congelamiento de activos y la controlamos financieramente. ¿Estás listo para esto? He estado listo por semanas. Dentro del sobre había todo: papeles de divorcio, órdenes para congelar cuentas, plantillas de órdenes de restricción por si se ponía feo y algunos otros documentos que Patricia había preparado. Todo perfectamente legal, calculado y demoledor. Solo había una condición: tenía que entregárselos yo en persona. Nada de correos certificados ni mensajeros legales. Patricia quería que lo recibiera directamente de mí. Impacto psicológico, explicó. Cuando el traidor recibe los papeles de un desconocido, puede jugar a ser la víctima. Pero cuando es la pareja traicionada quien da la cara,
la realidad golpea más fuerte. Conduje de regreso a casa por una ruta larga, repasando lo que iba a decir. Llegué al garaje a las 6:47 de la tarde exactas, justo cuando Clara solía acomodarse en el sofá. Y ahí estaba, limándose las uñas, viendo drama de influencers en YouTube, con el cabello aún húmedo después del gimnasio. Olía a spray de vainilla y a mentiras. Hola, amor, dijo sin mirarme. ¿Puedes traer comida tailandesa luego? Me antojan los rollitos primavera. Claro, respondí, dejando el sobre la mesa de centro, como si fuera cualquier cosa, y me senté frente a ella. Miró el sobre de reojo mientras seguía pintándose las uñas. ¿Y eso? No respondí, solo la observé abrirlo con las uñas mojadas, intentando no arruinar su esmalte. Su expresión pasó de aburrida a confundida, hasta llegar al blanco absoluto, como si hubiera pisado una mina. ¿Qué demonios es esto? Divorcio, dije con una calma que ni yo sabía que tenía. Congelamiento de activos, orden de alejamiento si complicas las cosas. Y desde hoy ya no figuras en el contrato de alquiler. Su voz tembló. ¿Estás bromeando? ¿Acaso parezco estarlo? Se puso de pie, los papeles temblaban entre sus dedos, el frasco de esmalte cayó y manchó la mesa de rojo. ¡Qué apropiado! No puedes hacer esto. Estamos casados. Necesitas una razón. Encogí los hombros. Tengo muchas razones. No sabes nada. Estás loco. Podemos resolverlo. Fui a la cocina. Saqué la carpeta que escondí detrás de los productos de limpieza y la puse junto a ella como si fuera dinamita legal. Fotos impresas, capturas de mensajes ampliadas, transferencias de dinero marcadas en amarillo, recibos de hoteles ordenados cronológicamente, incluso impresiones de su calendario de Google. Nunca borraba nada, y encontré la forma de acceder. Pasó las páginas como quien busca una salida donde no la hay. Esto es falso. Lo editaste. Está todo manipulado. Levanté una ceja. Emoji de durazno. Clara, ¿de verdad crees que falsifiqué tus transacciones en Venmo, tu cuenta de recompensas de hoteles, tus mensajes? Se dejó caer en el sofá, el esmalte seguía goteando. Y entonces soltó la frase más predecible del mundo. No significó nada, solté una carcajada, la primera genuina en meses. ¿Esa es tu defensa? ¿No significó nada? Marcos, por favor, no entiendes. Entiendo perfectamente. Llevas más de un año acostándote con Andrés, usando mi dinero, planeando tu salida mientras yo trabajaba como un loco para darnos un futuro. Se quedó en silencio. Todo su mundo, construido con mentiras, derrumbándose frente a sus ojos. ¿Sabes qué eras para mí? Le dije al fin, dejando salir lo que llevaba dentro. Un esposo conveniente, alguien estable, con un negocio y buen crédito, que pagaba las cuentas mientras tú jugabas a la casita con un músico sin futuro que sigue viviendo con su madre. Golpe directo. Y sí, investigué bien a Andrés. 23 años, empleo a medio tiempo en una tienda de música, vive en el sótano de su madre y tiene un SoundCloud con 12 seguidores. Marcos, por favor, no estás pensando con claridad. Podemos ir a terapia. Estoy más claro que nunca. No te llevas nada. La casa es mía. El negocio es mío. Y el dinero que pensabas quedarte ya no está. Intentó llorar. Fue patético. Como una adolescente en una obra escolar. Es que me sentía tan sola en este matrimonio. Tan sola como para reservar hoteles con mi tarjeta de crédito. Tan sola como para enviarle dinero a tu amante cada viernes. Silencio. Ese tipo de silencio que pesa, que duele. Tomé mis llaves y me dirigí a la puerta. Estaré en casa de Derek. No estés aquí cuando regrese. Esa noche me llamó 19 veces. Los mensajes de voz pasaban de la furia al llanto, y luego al chantaje emocional. Desde estás exagerando hasta podemos solucionarlo, terminando con un no quise que esto llegara tan lejos. Pero el último mensaje, ese fue el peor. Tal vez los dos tengamos parte de culpa en esto. ¿Los dos? ¿En serio? Como si compartir responsabilidades incluyera su decisión de acostarse con otro tipo en un motel barato mientras yo pagaba todas las cuentas. Bloqueé su número y esa noche dormí como no lo había hecho en meses. Pensé que, tras entregarle los papeles del divorcio, todo terminaría ahí. Imaginé que haría las maletas y desaparecería en silencio, como suele hacer la gente cuando su doble vida se derrumba. Pero no, Clara tenía otros planes. Apenas habían pasado 12 horas cuando me encontraba bajo un Ford Explorer, cambiando las pastillas de freno, y la puerta del taller se abrió de golpe, con tanta fuerza que hizo vibrar los vidrios. Escuché los pasos decididos de alguien que rara vez se dejaba ver por ahí. Mi madre. Siempre había dicho que el taller olía a caucho quemado y frustraciones. Entró con sus ropas de misa, sujetando el bolso como si fuera un arma, y su cara estaba tan roja como un semáforo. Me arrastré fuera del coche, cubierto de polvo de frenos y perplejidad. ¿Estás loco?, espetó apenas me vio. ¿Qué demonios estás haciendo? Me miraba como si quisiera castigarme como cuando tenía 15 años. ¿Por qué Clara me llama a las 6 de la mañana, llorando, diciendo que la echaste sin avisar? Tomé un trapo para limpiarme las manos, intentando ganar unos segundos. Porque sí, la eché. ¿Qué ocurrió, Marcos?, preguntó más seria. Ella dice que te volviste loco, que la acusaste de cosas horribles sin motivo alguno. En vez de discutir, fui directo a la oficina. Abrí el archivador donde había organizado toda la evidencia, capturas,
registros, fechas, incluso separadores con etiquetas. Le extendí la carpeta. Mi madre la abrió con cuidado, como si temiera que explotara. Apenas vio la primera imagen, su rostro cambió. De la ira pasó a la confusión, y luego a un asco difícil de disimular. Pasó hoja tras hoja en silencio, cada vez más pálida. Dios mío, susurró al fin. Exacto, respondí. Se dejó caer en un banco de trabajo sin soltar la carpeta. He visto a mi madre enfadada muchas veces, tiene un carácter fuerte, pero esta vez no era furia, era desilusión. Había sido engañada igual que yo. Llevaba al menos un año engañándome, dije, y para colmo, le pagaba a ese tipo con mi dinero. Cada viernes, como mínimo, y más si él necesitaba tiempo de estudio para su supuesta carrera musical. Hice comillas en el aire al decir tiempo de estudio. Ella siguió mirando los pagos en Venmo como si intentara traducir un idioma desconocido. ¿Y ahora qué? Todo ya está en marcha. Ella se fue. Yo mantengo el negocio. Ella se queda con lo que tenga en su cuenta personal, y con una buena dosis de realidad. Mi madre asintió lentamente, y luego soltó una carcajada amarga. No era una risa de alivio, sino la de quien finalmente entiende cómo fue engañado. Nunca me gustó cómo te miraba, dijo, como si solo fueras útil. Y lo era. Exactamente eso. Antes de marcharse, me dio un abrazo que casi me rompe una costilla. Tu hermana está furiosa, añadió. Clara le escribió anoche, pidiéndole que mediara. Verónica dijo que quería ir a verla solo para cruzarle la cara. Eso, debo admitirlo, me sacó una sonrisa. Verónica siempre ha sido feroz cuando se trata de proteger a los suyos. Pero Clara no había terminado con su papel de víctima. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. La dejé ir al buzón y la escuché mientras desayunaba. ¿Era Andrés? Con una voz tensa y cansada. ¿Eh? Hola, Marcos. Esto es muy raro. Pero Clara me dijo que ustedes ya estaban separados y que tú eras emocionalmente abusivo, que controlabas el dinero, que no la dejabas tener amigos. Y, hasta hace unos meses, ni siquiera sabía tu nombre real. Hizo una pausa, como buscando las palabras. Anoche me mostró los papeles legales y se puso a llorar, diciendo que querías arruinarle la vida. Y la verdad, estoy harto de este drama. Me llama sin parar desde ayer, diciendo que si no la cuido, va a hacerse daño. Yo no puedo con esto, no es lo que quería. Lo siento. Hermano, no lo llamé de vuelta. ¿Para qué? Pero sí fue útil. Clara ya estaba reescribiendo la historia, colocándose como víctima de una relación abusiva. Por suerte, Andrés tuvo el sentido común de salir corriendo. Ese mismo día, me escribió desde un número nuevo. Por favor, solo escúchame. No sabes toda la verdad. Hay muchas cosas que no entiendes. No respondí. 2 horas después. Sé que estás leyendo. Si no contestas, le diré a todos que me pegaste. Te voy a destruir. Ahí estaba, su última carta. Si no podía manipularme, intentaría hundirme. Pero yo ya esperaba ese movimiento. ¿Recuerdas a Danny, el mecánico principal del taller? Él sabía todo desde que entregué los papeles. Teníamos grabaciones de la vez que Clara llegó gritando al taller exigiendo explicaciones. Las cámaras registraron el momento exacto en que le prohibimos la entrada. 2 clientes la vieron desde afuera, actuando como actriz de telenovela. Envié sus amenazas a Patricia, nuestra abogada. Ella respondió de inmediato. Perfecto, esto nos viene de maravilla. Que siga cavando su propio pozo. Y entonces hice algo que no me gustó, pero era necesario. Llamé a sus padres. No teníamos una relación cercana, vivían a 3 estados de distancia y solo venían en fechas importantes. Pero eran gente decente, muy conservadores, criaron a su hija creyendo en el compromiso como un valor fundamental. Les conté todo, sin gritar, sin insultos, solo datos, como si les explicara cómo cambiar un filtro de aire. Su padre guardó silencio casi todo el tiempo. Su madre lloró. Dijeron que se encargarían ellos. Colgaron. 2 días después, la cámara de la puerta captó a Clara intentando entrar a la casa. Y lo que vi en esas imágenes fue más triste que indignante. Se quedó ahí, parada frente a la puerta durante 15 minutos, probando una llave tras otra, cada vez más frustrada al ver que ninguna funcionaba. Lo cierto es que había cambiado las cerraduras el mismo día que le entregué los papeles del divorcio. Lo básico en seguridad. Al final, se rindió, se sentó en los escalones de la entrada y rompió a llorar mientras hablaba por teléfono. Después se fue, sin llevarse nada, con la expresión de alguien que por fin entiende que el juego terminó. Esa noche, me llamó su madre. Su voz era apenas un susurro. No está bien, me dijo. Yo ya lo suponía. Me explicó que quería ayuda, que admitía haber cometido errores, pero que ahora tenía miedo y no sabía qué hacer. Le respondí con calma, no puedo ayudarla. Lo hice durante 5 años. Le di todo lo que tenía, trabajé hasta el agotamiento para construir algo para los dos. Pero no puedes salvar a alguien de sus propias decisiones. No hubo discusión, solo un suspiro largo, resignado. Y así, en esa semana, Clara lo perdió todo, su hogar, sus ingresos, al tipo con el que me engañaba, la imagen que tenía frente a mi familia, y hasta sus propios padres supieron finalmente quién era en realidad. Yo, en cambio, volví a dormir bien por primera vez en mucho tiempo. La mayoría de las personas se detendrían ahí, ¿no? Aceptarían la derrota, tratarían de recomponerse,
conservar lo poco de dignidad que les queda. Pero Clara no era como la mayoría. Cuando alguien manipulador pierde el control sobre ti, no se marcha, intenta arruinar todo lo que has construido para que nadie gane. Una semana después de que sus padres cortaran contacto con ella, pensé que quizá lo peor había pasado. Volví a comer con regularidad. Incluso fui un par de veces al gimnasio con Derek, que también andaba con sus propios líos. Resultó que Laura, su ex, también estaba involucrada en toda esta maraña de engaños, junto a Clara. Entonces, a las 11:47 de la noche de un viernes, recibí una llamada de Verónica. Entra a Facebook ahora mismo, me dijo con un tono tan intenso que sentí un vacío en el estómago. No era pánico, era ira concentrada. Me conecté, y ahí estaba. Clara había publicado un texto larguísimo, casi una novela de 800 palabras llena de mentiras. Empezaba con: nunca pensé que tendría que compartir esto públicamente, pero callar solo protege a los abusadores. Me había etiquetado a mí, a mi taller, a mi madre y a medio mundo conocido. El relato me pintaba como un controlador que la había aislado, vigilado cada paso, y la había hecho temer por su seguridad. Afirmaba que la había amenazado, que le robé dinero, que destruí sus cosas. La frase final era un puñal. Hubo noches en que pensé que podría matarme. Sentí que todo se volvía rojo. Literalmente, me temblaban tanto las manos que casi dejó caer el teléfono. No era solo un ataque personal. Era un intento de destruir todo lo que había logrado, todo lo que yo era. Y los comentarios. Dios, los comentarios. Personas que habían comido en nuestra casa, reído con mis bromas, ahora escribían: eres tan valiente, deberías denunciarlo, o siempre supe que había algo raro en él. Laura también apareció. Yo vi algunas actitudes suyas. Clara, perdón por no decir nada antes. Incluso la ex de Derek comentó: ahora todo tiene sentido. Siempre parecías tan nerviosa con él. Algunos de mis propios clientes, gente que me conocía desde hacía años, empezaban a dudar. No era miedo lo que me invadía, era una rabia tan intensa que me dejaba sin aliento. Clara no buscaba salir bien parada. Quería arrasar conmigo. Las acusaciones falsas dejan huella. Aunque luego demuestres la verdad, lo que la gente recuerda es el escándalo. Me subí al coche y fui directo a casa de mamá. Debo haber infringido más de una norma de tránsito. Ella estaba despierta, mirando fijamente su portátil, como si fuera a estallar. Entré y le dije: jamás la toqué, ni una sola vez. Lo sabes, ¿verdad? Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Claro que lo sé. Tú nunca le alzaste ni la voz. Se levantó y me abrazó como cuando era niño. Marcos, todos los que de verdad te conocen, saben quién eres. 20 minutos después llegó Verónica, con su laptop abierta y una mirada que podría derretir acero. Se acabó esta farsa, dijo con una firmeza inquebrantable. Esta noche peleamos. Se acabó. El primer paso: capturar todo. Cada publicación, cada comentario, cada reacción. Verónica y yo estuvimos 2 horas imprimiendo, guardando, haciendo copias de seguridad. Armamos un archivo de pruebas que hasta el FBI envidiaría. A la mañana siguiente, llegó Patricia, más enfadada de lo que la había visto nunca. Parecía una abogada que acababa de encontrar el caso perfecto para hacer historia. Esto ya no es solo un divorcio, dijo mientras desplegaba documentos en la mesa de la cocina de mamá. Esto entra en el terreno de la difamación criminal. Podemos demandarla por daños, perjuicios, pérdida de reputación, afectación económica, todo. Clara había cometido un error grave. En una de sus publicaciones más teatrales, Clara afirmó tener pruebas de maltrato, fotos, mensajes, documentos. Pero si no podía presentar esas evidencias, se metía en un problema legal muy serio por difamación. Patricia, mi abogada, no tardó en actuar. Redactó cartas de advertencia, denuncias por calumnias y una contrademanda por difamación que, por el tono que usó al describirla, parecía tanto costosa como dolorosa. Recuerdo perfectamente cuando me miró directamente a los ojos con una sonrisa que parecía sacada de una película de terror. Vamos a acabar con ella antes de que acabe contigo, dijo con frialdad. En menos de 24 horas, ya habíamos contactado a cada persona que había comentado apoyándola en su publicación. Les enviamos un dossier en PDF que exponía toda la vida de Clara, los mensajes con su amante, sus amenazas hacia mí, grabaciones de seguridad donde perdía el control en el garaje, facturas de hotel, pagos por Venmo. Todo. Algunos, por orgullo, se aferraron a su apoyo, como si admitir su error fuera demasiado vergonzoso. Otros simplemente borraron sus comentarios y fingieron no haber dicho nada. Pero unos pocos recapacitaron por completo. Esos eran los que de verdad importaban. Uno de ellos, Mike, un conocido del instituto, me escribió en privado: Dios, Marcos. Clara me dijo que eras controlador y agresivo, pero viendo estos mensajes, le hizo exactamente lo mismo a su ex antes que tú. ¿Me equivoqué? Lo siento mucho. Otra chica, Jessica, publicó su propia declaración. Apoyé la versión de Clara,
hasta que vi lo que convenientemente omitió. La manipulación puede venir de ambos lados. Tengan cuidado antes de destruir la reputación de alguien por escuchar solo una parte. Uno pensaría que con eso bastaría para que se callara. Pero no. Clara redobló la apuesta como una jugadora compulsiva en una mesa de póker amañada. Hizo una nueva publicación acusándome de usar amenazas legales para silenciar a víctimas, de usar mi posición de privilegio para aplastar a una mujer que, según ella, solo decía la verdad. Después intentó obtener una orden de restricción, alegando que yo la espiaba y la acosaba con llamadas intimidantes. Pero fue ahí donde cometió su peor error. No había estado a menos de 8 kilómetros de ella en semanas, y tenía pruebas de sobra. Cámaras de seguridad del taller mostrando mis horarios, registros de GPS del camión de trabajo, facturas con hora y fecha, incluso el reloj checador del taller que marcaba cada vez que entraba y salía. Cuando Patricia leyó su solicitud, se echó a reír. No solo está cavando su tumba, dijo, ya pidió la lápida y está eligiendo flores para el velorio. Así que presentamos nuestra propia moción con todas las pruebas que convertían su versión en una completa farsa. Y entonces hice algo que había evitado por mucho tiempo, pero que ya no podía postergar. Me pronuncié públicamente. Escribí una declaración breve en Facebook, sin emociones, sin ataques, solo hechos. He permanecido en silencio durante este proceso por respeto a la privacidad y al marco legal. Pero no puedo permitir que las mentiras destruyan mi familia y mi trabajo. Jamás lastimé a Clara. Tengo pruebas documentadas de su relación extramarital, del dinero que me robó y de las falsas acusaciones que ahora intenta sostener. El proceso legal está en curso. No haré más declaraciones en redes sociales. Adjunté un enlace a Google Drive con todos los documentos, recibos, capturas de pantalla, facturas de hotel, transferencias, sin opiniones, sin insultos, solo pruebas organizadas como si estuviera presentándolas ante un juez. La publicación se volvió viral en cuestión de horas, al menos a nivel local. La gente la compartía, comentaba, etiquetaba. Mi teléfono no paraba de sonar. Recibí mensajes de apoyo de clientes, amigos y hasta conocidos lejanos. Algunos clientes dejaron reseñas en la página del taller. No me importa su drama personal. Marcos es el mecánico más honesto de la ciudad. 5 estrellas. 3 días después, Clara eliminó su cuenta de Facebook. Desapareció por completo de las redes sociales. Laura dejó de seguir a todos los que tuvieran alguna relación conmigo o con Derek. Sus propios padres la bloquearon. ¿Y Andrés? Nadie supo más de él. Quizás cambió de número y se fue del estado. Pero Clara aún tenía un último movimiento, el más desesperado de todos. El lunes por la mañana salí y encontré mi camioneta de trabajo destrozada, rayada de lado a lado, con los 4 neumáticos reventados, y tallado en el capó, como una burla, un emoji de durazno. Clara se había colado en plena madrugada con un cuchillo y atacó mi herramienta de trabajo. Pero aquí viene lo mejor. Tenía cámaras de seguridad. Llamé a la policía, presenté una denuncia por vandalismo y les entregué las grabaciones, donde se veía a Clara claramente dañando mi camioneta a las 2:47 de la madrugada. Le mandé todo a Patricia junto con los presupuestos de reparación. Cuando lo vio, Patricia sonrió. ¿Sabes lo que es esto?, dijo. La última jugada de alguien que ya lo perdió todo. Y tenía razón. Una semana más tarde, Clara no se presentó a ninguna audiencia judicial. No respondió la demanda por difamación. Ni siquiera objetó el divorcio. Su abogado abandonó el caso, alegando falta de cooperación de su clienta. Y así, de repente, todo terminó. El juez firmó la sentencia de divorcio. Me quedé con todo: la casa, el taller, el terreno, los vehículos. Ella solo se llevó su cuenta bancaria, y por algún motivo, pensó que llevarse una estantería de IKEA era una gran victoria.